Bueno, una vez más, hermanos, mi nombre es Hugo Álvarez, originalmente de Guayaquil, Ecuador. Así que estoy muy acostumbrado al clima de acá. Guayaquil es aún más caliente, así que no estoy tan preocupado por el calor. Y a medida que se van ahí acomodando, hermanos, quiero brevemente contarles un poco acerca de mí. Estoy casado, tengo un hijo de 11 años, mi esposa Lisbeth está parada ahí, mi hijo Josías anda con una camisa roja por ahí afuera, ayudando y queriendo servir. Y nosotros estábamos viviendo en la ciudad de Nueva York. Hace como unos 6 años aproximadamente nos movimos y nos trasladamos de la ciudad de Nueva York a Los Ángeles para estudiar y prepararme para el ministerio. Después de 13 años de estar sirviendo en la iglesia local ahí en Nueva York, en una iglesia hispana, y aproximadamente 7 años de haber estado en el ministerio ejerciendo funciones pastorales con los jóvenes adultos y en otras áreas, el Señor puso una convicción de necesidad de prepararme, tomando en cuenta que Santiago dice que no nos hagamos muchos maestros porque vamos a tener que dar cuenta de ello. Vamos a tener que dar una mayor cuenta de ello. Santiago no dice, no se preparen para predicar, no se preparen para el ministerio, no se preparen para ser maestros. Lo que él advierte es que vamos a tener que dar mayor cuenta. En palabras modernas, Santiago lo que le está diciendo a sus oyentes es: prepárense bien antes de enseñar la palabra de Dios. Y es por eso que nos mudamos, y es por eso que dejamos todo atrás, por la necesidad de preparación. Y de eso vamos a estar hablando esta mañana. Para aquellos que a lo mejor tuvieron que llegar acá porque se cerraron los otros talleres, permítanme darle el título del taller. La necesidad de la preparación para el ministerio. La necesidad de la preparación para el ministerio. Y vamos a hacer un énfasis en el ministerio pastoral, lógico. Estamos hablando de los pastores en esta conferencia. Pero quiero que sepan que esto no es solo y exclusivamente para los pastores o para los hombres. Esto también es para las mujeres y para cada una de las personas que dicen ser llamados a ser cristianos. Dicen que han sido llamados por Dios y ha habido un arrepentimiento genuino en ellos. Y déjenme arrancar a manera de introducción con una estadística, que a lo mejor ustedes la sabían o a lo mejor no, permítanme hablar de ella. ¿Sabían que un poco más del 5% de todos los líderes pastorales que están actualmente en el ministerio han recibido capacitación formal para el ministerio? Solo un poco más del 5%, del 100%, solo un poco más del 5% de los líderes y pastores que están ya ejerciendo en el ministerio, que ya están siendo pastores, han sido capacitados formalmente, han recibido una capacitación formal. Esto significa que alrededor de más o menos 2 millones de pastores en todo el mundo están ministrando sin la necesaria preparación para hacerlo. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso es como ir al cirujano a hacerte una operación de corazón abierto y que el cirujano te diga: hermano, te va a llamar hermano, lógico, es un hermano de la fe, es un doctor hermano. Te diga: hermano, la verdad es que no me he preparado mucho, pero tengo muchas buenas intenciones. Y aparte de eso, te amo y no te voy a cobrar nada. Como deberían de ser los pastores, ¿no? Y los líderes. ¿Qué les dirían ustedes a este hermano que tiene buenas intenciones? ¿Tú pondrías tu vida en la camilla para que haga una operación a corazón abierto? ¿O le dirías: muchas gracias, hermano, Dios lo bendiga, me voy por donde entré? Yo creo que cualquiera en su sano juicio diría: es un imperativo, es urgente, es obligación, es mandatorio que nosotros no pongamos nuestras vidas en las manos de alguien que no ha sido preparado y capacitado para hacer una operación tan importante, ¿no? La de corazón abierto.
Pero lamentablemente cuando saltamos al área ministerial, pensamos de que no hay ningún problema. Y si esta estadística es cierta, es alarmante de que tanta cantidad de pastores y líderes alrededor del mundo no hayan sido instruidos para el ministerio. Es triste, pero esto significa que estos hombres carecen de las herramientas y de la experiencia ministerial necesaria para poder ministrar al pueblo de Dios. Ojo, no estoy diciendo que no tengan buenas intenciones. No estoy diciendo que sean hermanos no amorosos. Muchas veces son más amorosos que los mismos que se han preparado. Pero al igual que el médico cirujano, el amor no va a hacer que la cirugía salga bien, por mucho amor que tenga. Si no tienes las herramientas correctas y si no sabes utilizarlas, estás comprando un boleto para el Titanic. O sea, en otras palabras, sabes que se va a hundir, a lo mejor te salvas, a lo mejor no, y te hundes junto con el barco. Eso es casi un suicidio, pero es una realidad en el mundo en que vivimos. Y es que piensen un momento en esto. Estamos hablando que casi el 90% de los pastores en el mundo no han sido preparados para el ministerio. No han recibido la preparación formal, no han recibido la capacitación y el cuidado pastoral. Esta es una fórmula para la desgracia. Y es que la mayoría de ellos, con algunas raras excepciones, terminan quemándose en el ministerio. Terminan tirando la toalla. Algunos terminan teniendo problemas dentro del ministerio, otros terminan con matrimonios acabados. Hay por ahí aquellos que continúan en el ministerio porque dicen, mira, la gente sigue viniendo y esto sigue funcionando, pero no están agradándole a Dios. Porque recuerden que no se trata de cantidades, se trata de la obediencia a Dios. Dios no te va a pedir cuentas ni a ti, ni a mí, ni a un pastor, ni a un líder, es por cuántas personas están en tu congregación o en tu familia. Dios va a pedir cuentas de cada palabra que salga de tu boca. Y es por eso que es importante la preparación para el ministerio. Recibir la enseñanza de la sana doctrina, la correcta teología sistemática, el estudio del liderazgo bíblico, el evangelismo, las misiones, la filosofía del ministerio dentro de la iglesia local, el discipulado personal, el rendir cuentas a los líderes, es de suma importancia en la iglesia. Es por eso que también podemos ver que hay muchas iglesias en donde predican acerca de la prosperidad económica, pero siempre viven una debacle espiritual. O sea, en el mejor de los casos, que son la minoría de esos que van a esas iglesias, lamentablemente, no son prosperados ni siquiera económicamente. Y cuando son prosperados económicamente, porque lógico, el Señor lo permite, porque trabajan, porque hacen lo que tienen que hacer, espiritualmente están pobres. Son bebés espirituales. Están desnutridos. Y es por eso la necesidad de la preparación para el ministerio. No son cosas menores. Tenemos que tomar en cuenta la siguiente frase. No se puede dar aquello que no tienes. No se puede dar o compartir de aquello que no has recibido. Es imposible. Y si es cierta, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de los pastores y líderes no han podido prepararse formalmente, ni por medio de la iglesia local, ni por medio de una universidad como en la que estamos o por un seminario, necesitamos hablar acerca de las razones por las cuales hay una necesidad apremiante de la preparación para el ministerio. Y esto les va a ayudar a ustedes y les va a ayudar incluso a compartirlo con otros hermanos o otras personas que asisten a otras iglesias. Entonces, en esta mañana quiero que juntos veamos y analicemos 3 razones que te ayudarán a entender la necesidad de la preparación para el ministerio. Vamos a estar viendo 3 razones que te ayudarán a entender la necesidad de la preparación
para el ministerio. Y estas 3 razones no son para señalar a tu pastor ni para señalar a tus líderes. Es para que tú entiendas qué es lo que dice la palabra de Dios y ores por esos pastores y esos líderes. Bueno, y las 3 razones se las voy a dar para que ustedes puedan ir anotando y después vamos a ir desarrollando un poco acerca de esto y si queda tiempo podemos hacer algunas preguntas y respuestas. La primera razón, la preparación ministerial es necesaria para la gran comisión. Número 1, la preparación ministerial es necesaria para la gran comisión. Esa es la primera razón. Número 2, la preparación ministerial es necesaria para no caer en condenación. 2, la preparación ministerial es necesaria para no caer en condenación. Y la número 3 es que la preparación ministerial es necesaria para ser útil en la salvación. Es necesaria para ser útil en la salvación. Y a medida que vayamos desarrollando estas 3 razones, voy a ir dándole los textos en donde nos vamos a basar para cada una de ellas. No son razones que me las saqué debajo de la manga ni del bolsillo de atrás. Son razones bíblicas. Y vamos a estudiar esas razones bíblicas para que nosotros podamos abrazar la verdad del Evangelio. ¿Qué tal si entramos en nuestra primera razón? La primera razón es que es necesaria para la gran comisión. La preparación para el ministerio es necesaria para la gran comisión. Todos conocemos la gran comisión. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28. Ustedes saben que la gran comisión es la forma en cómo concluye el libro de Mateo. Los versículos 16 hasta el 20 hablan acerca de esta gran comisión, pero vamos a enfocarnos no tanto en la parte de toda la gran comisión, sino que vamos a simplificar acerca de la gran comisión. Y enfoquémonos en 2 versículos, y en esos versículos vamos a analizar 2 verbos que hay en esos versículos. Versículo 19 y versículo 20. Leamos juntos versículo 19 y el versículo 20. Y dice así, estoy leyendo la Reina Valera 1960. Por tanto, dice Jesucristo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 concluye diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termina diciendo amén el apóstol Mateo. Esta es una porción de las Escrituras, amados hermanos, que creo que casi todos la conocemos. ¿Hay alguien aquí que a lo mejor no ha escuchado alguna vez acerca de la Gran Comisión? Yo creo que todos hemos escuchado acerca de la Gran Comisión. Algunos dijeron, no, si levanto la mano voy a ser el único. Pero no hay ningún problema, no estamos haciendo un examen, pero es para que nos demos cuenta de la realidad en la que vivimos. Eso es como Juan 3:16, ¿no? Como segunda de Timoteo 3:16. O sea, hay versículos bíblicos que son muy conocidos entre nosotros, pero a veces no lo estudiamos con la profundidad necesaria para saber, por lo menos está relacionado a qué se refiere con respecto a esta gran comisión. Y a pesar que es muy conocida, a veces también es muy desconocida para ciertas personas. La gente la utiliza ¿para qué? Para evangelismo, ¿no? La gran comisión siempre habla de evangelismo. Tenemos que predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Tenemos que ir a las naciones a predicar. Y es verdad, hay una base y un fundamento acerca de eso. Pero no es solamente eso. Aquí encontramos 2 verbos de suma importancia en el original griego que nos van a ayudar a entender la relación de estos 2 versículos. Porque al leerlo a primera instancia entendemos ciertas cosas, pero cuando ya utilizamos una lupa para estudiar minuciosamente de qué se trata y si tenemos la oportunidad de conocer un poco acerca del idioma original o tenemos las herramientas también para hacerlo, alguna Biblia con comentarios, nos ayuda a entender que aquí hay mucha riqueza en estos 2 versículos. Y por eso nuestra primera razón de preparación
para el ministerio la encontramos aquí en esos versículos. Y observen, miren ahí en sus Biblias, hay una frase compuesta por un par de palabras después del mandato que hace de id. Aquí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es el mandato de Jesucristo después de haber dicho que toda autoridad le ha sido otorgada. Después de que Él resucitó en gloria, después de que Él se le apareció a los discípulos, Él no le dice vayan y sean prósperos. Él tampoco les dice vayan y multiplíquense teniendo hijos, que no está mal. Específicamente lo que Él dice es haced discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato para este grupo de discípulos de Jesucristo, los apóstoles. Pero también hay implicaciones para nosotros en hoy en día. Y esas dos palabras en donde dice haced discípulos en su Biblia, viene de una sola palabra, de la raíz del griego. Ahora, lo interesante es que cuando tú estudias esa palabra de la raíz del griego, de esa raíz, de esa palabra de griego, no me gusta nombrar las palabras en griego, pero bueno, más o menos hay alguno que quisiera saberla, se llama masituo. Y de esa misma raíz deriva la palabra en el latín de matemáticas. Y tú dices, a ver un momento, ¿cómo así? Ahí ya me enredaste, hermano. ¿Qué tiene que ver las matemáticas con hacer discípulos? Y es que la palabra matemático o matemática, según la Real Academia Española, es un adjetivo que significa exacto, preciso. Y cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que hagan discípulos, les está diciendo, ustedes tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones con precisión, con exactitud. No es como a mí me da la gana, no es como yo me siento mejor o como funciona. Nosotros no hacemos las cosas porque funcionen. Las hacemos porque ¿qué? Son bíblicas. Porque escrito está. Señor Jesucristo no reprendió, ató, echó fuera o le echó a la mar, arriba, abajo a Satanás en los 40 días cuando fue tentado, ¿no? Nosotros no vemos a él haciendo eso al Señor Jesucristo. El que decía, escrito está. Es no porque Jesús no haya tenido el poder para hacerlo. Es que Jesús quería demostrar a través de su propio ejemplo la sumisión que él tenía al Padre, y por eso él acudía a la palabra del Padre, que es de él mismo, diciendo escrito está. Y es por eso que si nosotros queremos seguir lo establecido, hay una razón que nos ayuda y nos llama a decir, necesitamos ser precisos a la hora de ser discípulos. Pero para poder ser precisos y exactos a la hora de ser discípulos, necesitamos estar preparados para hacerlo. Necesitamos estar preparados. No necesitamos inventar algo nuevo. No, como dicen por ahí, no necesitas inventar la rueda. Tú lo que necesitas es subir y rodar, ¿no? Súbete al carro y rueda. De esa misma manera, cuando hablamos acerca de la gran comisión, lo que tú necesitas, lógico, necesitas ser un hijo de Dios, necesitas tener el Espíritu Santo, necesitas obedecer la palabra de Dios. Por esa razón es que estamos aquí. Ahora, esta palabra cuando se traduce no quiere decir de que hay una coacción o una fuerza en el tono del mandato de Jesucristo. No es que somos llamados a obligar a la gente a ser discípulos. O sea, por más que tú ames a tu familia, tú no es que ahora te voy a llevar aquí amarrado y nos vamos para la iglesia. Yo creo que aún a los hijos, que está bien que los obliguemos a venir a la iglesia o que vayamos a la iglesia, llega un momento en la vida de los hijos de que ya cumple mayoría de edad y tú le dices, vamos para la iglesia, y si no es algo de corazón y si no es algo verdadero, ¿qué es lo que pasa? Y dice, no, papá, yo tengo otras cosas que hacer. No, mamá, perdona, pero no, yo no quiero saber de eso. Y es porque nosotros no estamos siendo llamados a obligar a la gente para que sean discípulos en todas las naciones. Una traducción más literal de ese causativo que encontramos ahí en el original de hacer discípulos podría ser la siguiente: convéncelos de que se conviertan en discípulos.
o ínstalo y úrgeles a que sean discípulos de Jesucristo. Sí podemos hacer eso. Sí debemos de hacer eso. Sí es nuestro deber urgirles, suplicarles, rogarles a que se arrepientan y sean discípulos de Jesucristo. Mas no podemos obligarlos. Este es un imperativo en el original y es un imperativo en el tiempo presente. Y me va a decir mucho, bueno, ¿esto es una clase de gramática o son razones para ser verdaderamente capacitados para el ministerio? No, pero es importante reconocer que cuando un imperativo está en tiempo presente en el original griego, significa que es algo constante. O sea, no es que tú vas a tratar de convencerlos una vez o dos veces o instarlos o urgirles a que se conviertan en discípulos, sino que es algo que tú tienes que hacerlo constantemente. Ahora, la constancia no es tanto de la predicación, la constancia va relacionada con lo que dice más adelante. Observen el versículo 20. ¿Cuál es la palabra o el verbo que encuentras en el versículo 20 de entrada? ¿Qué dice ahí? Enseñándoles, ¿no? Enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas. Ahora, ¿qué todas las cosas? Las que se te ocurran, no. Las que sean más bonitas, no. Las que ellos quieren oír, todo te va a ir bien, nada te va a pasar mal, no te preocupes, Dios te ama tal como eres. No, de ninguna manera. Observen el texto, ¿qué es lo que dice? Bajen sus miradas al texto. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Que os he mandado. Dios no te manda a enseñarle a las personas lo que a ti te ha ocurrido o lo que piensas que es mejor. Lo único que tienes que hacer es ser fiel al texto. Esa es tu única responsabilidad como pastor y como cristiano. Enseñar lo que dice el texto. No más, pero tampoco no menos. No otra cosa. No puedes agregar, pero tampoco puedes eliminar solo para quedar bien. Y por eso hay la urgencia de que el hombre de Dios, a nivel de pastor, necesita ser capacitado, necesita ser probado, necesita ser discipulado para poder ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y es que aunque encontramos dentro del texto, como ustedes podrán ver, está hablando en el versículo 19, o algunos de los hermanos me han de decir, hermano, pues te saltaste bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo lo creo. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero a pesar de que bautizándolos viene antes de enseñándoles, no quiere decir de que algo sea más importante que lo otro. Lo que quiere decir es que estas dos palabras están sujetas a la palabra o la frase, en este caso, hacer discípulos. O sea, ¿cómo tú haces discípulos en todas las naciones? Bautizándolos, pero enseñándoles también. No es solamente diciendo, ya te bautizaste, listo, bienvenido a la familia de Dios, entra a la iglesia, congrégate y todos te vamos a tratar como que eres un hermano más y, mejor dicho, vamos a irte a pedir consejos incluso. De nuevo, con el cirujano que vio videos en YouTube y dice, bueno, pues no sé mucho, pero vi varios videos en YouTube y te amo, hermanito. Va a ser una catástrofe. Un boleto para el Titanic, como se los comentaba. Y es que la explicación correcta y la implicación, hablando de estas dos palabras, de bautizándoles y enseñándoles, es más que todo porque la obediencia a todos los mandatos de Jesús es un imperativo, es una exigencia de lo que Dios dice. En esto conoceráis que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, pero también si guardan mi palabra. Jesús lo dijo. Y guardar la palabra no significa que la doblo y la pongo debajo del closet, ¿no? O debajo de la cama. Ni tampoco significa que la abro y la pongo encima de la mesita de la noche, como a veces lo hemos hecho en la iglesia tradicional, ¿no? Recuerdan que la Biblia, así más o menos como la mía, así de grande, ¿no? Yo tengo una, parece que fuera católica, pero es porque es grande porque no veo bien. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo era a lo mejor algunos de nosotros? Bueno, nosotros no, los de los otros talleres, ¿ok? Está bien, nosotros no. Para que no digan que este hermano le estoy tirando. No, la realidad es esta. La realidad es que nosotros en la iglesia, aún tradicional, aún conocemos familiares que abren la Biblia y la compran una bien grande y linda y la ponen en el Salmo 23, ¿no? Ahí la tienen abierta. Eso no es guardar la palabra de Dios. Eso no es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es ponerlos por obra. Ahora, para ponerlos por obra tienes que conocerlo. ¿Cómo yo
voy a guardar todas las cosas si no hay quien me enseñe? Como dice el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo se van a arrepentir si no hay alguien que ya se ha preparado por lo menos en lo mínimo, en lo fundamental, para después compartirlo? Muchas veces en emoción queremos compartir lo que Dios nos está hablando, pero ni siquiera nos tomamos a la tarea de sentarnos y orar y analizar y escudriñar las palabras día y noche para ver si es verdad lo que el hermano Hugo decía desde el púlpito. Necesitamos ser como los de Berea. Necesitamos escudriñar la palabra día y noche para ver si es verdad lo que decía Pablo. Es nuestra responsabilidad hacerlo. No es la responsabilidad de alguien más, es nuestra responsabilidad. Ahora bien, siguiendo en este primer punto, que es el más larguito de los tres, así que no se asusten, así no, pues este es el primer punto y mira qué hora es, aquí vamos a salir mañana. Pero sí es uno de los más importantes. Siguiendo en este punto, cuando hablamos de la palabra enseñándoles, que es una palabra muy conocida en el griego, didasco. Cuando tú piensas por un momento, es increíble porque Mateo cierra el libro hablando acerca de eso. Habla acerca de algo tan importante en el corazón de su discipulador Jesucristo. Habla acerca de este mandato por eso mismo. Y es que piensen en esto, pónganse un momento en el puesto de los discípulos de Jesús. Olvídense que estamos más de 2000 años después sentados aquí en esta linda ciudad, en este lindo país. ¿Ah? Para que digan que después no va a decir, nadie dijo amén. ¿Sí? ¿Qué pasó, hermano? ¿Ok? Estamos aquí en esta linda ciudad, en este lindo país. Olvídense por un momento de esto. Imagínense que ustedes son los discípulos y han pasado. Ustedes ya conocen la historia por tantas cosas. Después de 3 años y medio mataron a Jesucristo. Ahora lo han visto resucitar y ahora Él está encomendándoles algo. Pero piensen en esto. Hasta este preciso momento en la vida de los discípulos de Jesús, solo Jesús era el que enseñaba. Él era el rabí, ellos eran los discípulos. Ellos predicaban de vez en cuando Él los mandaba, ¿no? Recuerdan, de 2 en 2 a los 70, pero ellos no eran los rabí. Ellos no eran los que enseñaban a ese nivel. Ellos eran los que escuchaban, oían y caminaban con Él. Pero ahora ya les está mandando algo, les está poniendo un peso encima de ellos. Les está diciendo, ahora es el momento de ir y asumir el rol de enseñar a otros todo aquello de que han compartido con Jesucristo durante 3 años. Ahora es el tiempo de ministrar a otras personas. Ahora es el tiempo de a lo mejor ser perseguido. Ahora es el tiempo de que gente a lo mejor te rechace. Ahora es el tiempo, pero ya pasaste por el proceso. Piensen en esto, hermanos. Muchas veces, no aquí, los de los otros talleres, algunos hermanos dicen lo siguiente. Oh, pero hermano, los discípulos de Jesucristo eran gente del vulgo. Era gente que no sabía ni leer ni escribir. O sea, ellos cómo se iban a preparar. No, esos no eran ignorantes, no sabían nada, eran pescadores. Y eso es lo que pasa cuando a veces no nos preparamos y profundizamos un poco más. Ellos eran judíos. Ahí ya nos ganaron por ahí nomás ya nos ganaron. No, porque es el pueblo de Dios. No, porque ellos conocían la tradición oral. O sea, esa gente tú le abrías las escrituras y ellos sabían. Ellos te hablaban del Pentateuco, de la ley de Moisés. Ellos sabían acerca de los profetas, de los salmos. Ellos sabían. Ellos ya tenían la costumbre. O sea, ya ahí nomás ya nos ganaron. No sé ustedes, pero yo después de haber estudiado ya me ganó, creo, cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera de ellos, Juan y cualquiera de ellos. Entonces, ellos eran así y encima de eso pasaron más de 3 años, 3 años y medio más o menos dicen por ahí los eruditos. Pues digámosles 3 años, ¿ya? Para que no perdamos más, no nos pongamos a discutir por tiempo. 3 años, hermano. 3 años con el mayor y el más perfecto de los maestros de toda la historia del mundo. Y él, sabiendo de que ellos eran judíos y que sabían y estaban preparados en el Antiguo Testamento, estuvo 3 años al lado de ellos compartiendo cada segundo con ellos y después de eso los envió. Entonces, ¿cómo me puedo yo comparar diciendo, bueno, es que ellos eran gente que no estaba preparada, era gente del vulgo, entonces yo también puedo hacerlo y no me voy a preparar, no necesito nada, solo necesito al Espíritu Santo de Dios, dice. Y terriblemente algunos pastores utilizan la misma palabra diciendo, no, pero es que en Juan, en las epístolas de Juan,
tú ves que ahí dice que no necesitamos quien nos enseñe, ¿no? Porque el Espíritu Santo, la unción del Espíritu nos enseñará. Pues yo le digo, hermano, entonces tú estás negando tu ministerio, pues entonces ¿para qué tú me enseñas si eres pastor? Mejor mándame a que lea las Escrituras y que el Espíritu me enseñe y ya. Hasta ahí llegó tu ministerio, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos en la eternidad. ¿Verdad? O sea, cuando ya analizamos la situación, y vuelvo y le repito, son gente con muy buenas intenciones y son hermanos con más amor que yo a lo mejor. O más decentes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que dice las Escrituras, porque nosotros vamos a tener que dar cuentas. Porque es necesario lo que estamos oyendo y lo que vamos a decir. Entonces, si este grupo de discípulos pasaron por todo ese proceso, lo mínimo que podemos hacer nosotros para poder predicar el Evangelio es prepararnos y buscar esa preparación. Y sobre todo para ti, que eres pastor o eres líder o asumes o quieres ser pastor o líder, necesitas apartarte un tiempo para prepararte. No dejar de congregarte, no dejar de servir, pero apartar un tiempo para estudiar las Escrituras día y noche. Bajo la supervisión de pastores y de líderes y de maestros que reflejen lo que dicen las Escrituras. No que hablen bonito, sino que vivan correctamente. Es necesario. He tenido la oportunidad de trabajar en el seminario durante 6 años y comencé trabajando en admisiones y ahora estoy, por la gracia de Dios, coordinando el área de las admisiones también. Y es increíble porque a veces hablo con hermanos que quieren estudiar y claro, a veces es un gasto económico. Nosotros no es que queremos hacernos la plata, sino que necesitamos cubrir también los gastos económicos. Pero le digo, hermano, hay becas, tranquilo, o sea, comienza, esfuérzate, no te preocupes, si el Señor te llamó, Él te va a capacitar y Él va a abrir puertas. Mírame a mí. Llegamos acá con 3 maletas con mi esposa y mi hijo y el Señor ha provisto. Él es fiel. Y Él me dice, algunos, no todos, me dicen, es que no tengo tiempo, me dice. Es que no tengo tiempo, me dice. Tú no entiendes mi situación, yo no tengo el tiempo para estudiar, le digo, hermano, si no tienes tiempo para estudiar, no estás capacitado para ministrar. No puede ser que tú digas que porque eres pastor y porque tienes una familia, que es lo principal, que es la familia, vayas y digas, es que no tengo tiempo para prepararme porque tengo que hacer esto. Le digo, no, es que necesitas tiempo para prepararte para que puedas hacer eso. Porque de otra manera vas a hacerlo en tus propias fuerzas y vas a tener que dar cuenta delante de Dios algún día. Es apremiante, hermanos. Es necesario. Es indispensable. Si no tienes el tiempo para prepararte y estás en el ministerio, entonces da 2 pasos a un lado y di, no lo voy a hacer, me voy a preparar y voy a regresar. Porque prefiero hacerlo bien durante a lo mejor menos tiempo porque se me está pasando la vida, que hacerlo mal por muchos años y destruir la vida de muchos. Volviendo al tema, un comentarista dice lo siguiente acerca de este primer punto y acerca del evangelismo y de cómo Dios mandó, Jesucristo mandó esta gran comisión que es muy importante. El señorío universal de Jesús, dice él, exige ahora una misión universal. La restricción de la misión de los 12 discípulos a las ovejas perdidas solamente en la casa de Israel y no a los gentiles ni a los samaritanos, que vemos en el capítulo 10 mismo de Mateo. ¿Recuerdan cuando le dijo no entren a esas casas, no vayan a ellos? Ahora ha sido levantada. Porque el reino de Dios y del Señor Jesucristo, como se escribe en Daniel 7, ha llegado a todos. Y le ha sido dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos y naciones, lenguas, para que todos les sirvan. El dominio interno ahora le pertenece, sus discípulos requieren de ir a todas las naciones y obedecerle. Amados hermanos, no es una opción la preparación si verdaderamente quieres cumplir la gran comisión. No es una opción la preparación si verdaderamente quieres cumplir con la gran comisión. Necesitas prepararte para después preparar a otros hermanos. Y lo vemos aún en las palabras del apóstol Pablo.
Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Si pueden rápidamente ir a su Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo, antes de partir, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2:2, si no llegas puedes apuntarlo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Observan? ¿Se dan cuenta cómo está la gran comisión resumida en que, hey, mira, como yo hablo, como yo enseño, lo que yo digo, como yo actúo, de esa manera que tú has visto en mí, ve y enséñale a otros para que a su vez esos otros hombres le enseñen a otros? Es la manera como verdaderamente Dios espera que nos multipliquemos. No es por medio de una barca, de una célula, que son buenas. No es por medio de algún método de evangelización ahí contemporáneo. Si tú no tienes como base esto, no sirve lo que haces. Ahí lo único que vas a estar haciendo es obligando a gente a ir por alguna necesidad personal o un momento difícil, ¿no? ¿A cuántos nos ha pasado que cuando estás predicando y alguien dice, no, lo que pasa es que la persona está pasando por un momento difícil? Claro, está quebrantado, tú dices, este es el momento para el evangelio. No, el momento para el evangelio es cuando tú te preparas, cuando tú oras y cuando tú cumples la gran comisión. Ahí es el momento y Dios va a hacer lo que Él quiera con esa persona. Las ovejas le pertenecen a Dios, nosotros solo somos los que estamos ahí cuidando las ovejas. Miren lo que dice R.C. Sproul acerca de esto. La gente realmente no cree que la educación cristiana sea tan importante. Sin embargo, cuando una persona se convierte, puede tener 10, 50 o 90 años, pero espiritualmente solo es un recién nacido. Necesita ser nutrido y llevado a la madurez espiritual. O sea, ahí va cogido de la mano el evangelismo con el discipulado. Y no puedes evangelizar si no sabes cómo evangelizar a manera de la palabra de Dios, y mucho menos vas a poder discipular si no has sido un discípulo y no has pasado por el proceso. Por eso es tan necesaria la preparación para el ministerio, amados hermanos, porque se ministra a los santos y a la iglesia de Dios. Y por eso, para cumplir la gran comisión es necesario, es obligatorio, es imperativo, es un imperativo en nuestras vidas el prepararnos para poder cumplir la gran comisión. Además, si queremos servir a Dios de manera agradable a Él, la segunda razón por la que es necesario la preparación para el ministerio es la siguiente. Número 2, es necesario para no caer en condenación. Para no caer en condenación, es necesario para no caer en condenación. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Primera de Timoteo 3, 6. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Aquí lo que nos encontramos brevemente es acerca de la carta cuando Pablo escribe a Timoteo en su primer encarcelamiento, cuando todavía no estaba en el segundo encarcelamiento, y Pablo le escribe a Timoteo esta carta y le da indicaciones de cómo debe de comportarse en la casa del Señor hasta que él pueda visitarlo. Estas son instrucciones para un pastor, ¿no? Esta es cómo debe un pastor comportarse. Y aquí está hablando acerca específicamente de los ancianos, de los pastores, de los líderes, los que están supervisando. En inglés dicen overseers, o sea, los que están mirando y supervisando a la grey, a las ovejas. Y él, en medio de todo lo que ya conocemos, la lista, ustedes lo pueden ver después, pues ya saben acerca de que tiene que tener un anhelo, de que tiene que ser sobrio, decoroso, esperador. Hay una lista inmensa. En el versículo 6 habla acerca de cómo no debe ser. Él viene hablando de cómo debe de ser y hay 5 veces en cómo él dice no debe de ser. ¿Y qué es lo que dice ahí? Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Muy importante por lo que venimos hablando, ¿no? En relación al ministerio. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa neófito? ¿Qué significa esa palabra? La segunda razón que estamos analizando está asociada intrínsecamente al llamado al ministerio, por lo que vemos es cómo es la comunicación entre Pablo y Timoteo, pero también llega en algunos aspectos a nosotros. Y la palabra neófito, cuando nosotros la examinamos en el original, podríamos traducirla de manera de una persona nueva
una persona recién convertida, un nuevo convertido, un recién plantado en la comunidad cristiana, en la comunidad de Dios. Esta palabra, en un sentido metafórico de recién convertido, se limita no solamente a la literatura cristiana, pero es de donde más se utiliza, ¿no? Un neófito hablan de un recién convertido, pero aparece con frecuencia también, para que sepan, en los papiros, en un sentido original, hablando de alguien que es como una planta que recién la ponen dentro del campo. Y una planta que recién pones dentro del campo, ¿ya puede dar frutos? No, imposible. Bueno, andan inventando cada cosa por ahí. No sé si ya en China hicieron algo así, ¿no? Pero esos chinos son una bendición. Pero no, hasta ahora tú plantas y necesitas ¿qué? Necesitas regar esa planta, ¿no? Necesitas trabajar, que le dé el sol, ¿no? Necesitas cuidar esa planta. Por eso utilizan esta palabra Pablo cuando habla de los que deben de ser los instructores dentro de la iglesia de Dios. Un neófito significa también que no debe de ser una persona que por más que tenga talentos y que por más que hable bonito y por más que quiera siempre servir, tenga poco tiempo dentro de la casa de Dios o de la familia de Dios. Pero es lamentable que siempre, la gran mayoría de las veces, por una necesidad dentro de la iglesia, ¿qué es lo que pasa? No, el hermanito tiene poco tiempo, pero tiene un ánimo para servir. Hermanito, ¿usted nunca pensaba en dirigir un grupo de hermanos, de varones? Hermanito, lo veo que se lleva bien con los jóvenes, le gustaría dirigir el grupo de jóvenes. Ahora, tengamos algo claro, a veces puede que funcione. No estoy diciendo que nunca funciona, pero es un riesgo, como le decía hace un momento, es comprar un boleto para el Titanic. O sea, se va a hundir en algún momento porque estamos desobedeciendo al mandato de Dios. Y a lo mejor funciona. A lo mejor de 100, uno continúa siendo un buen líder y después se prepara. A lo mejor de 100, uno dice, tengo 13 años en el ministerio, 7 años como pastor, haciendo ejecuciones de pastora, de la oficina de pastor con los jóvenes adultos, y dice, no, yo necesito prepararme, y deja el ministerio. ¿Le parece conocido? Pero hay otros que a lo mejor continúan y funcionan, pero el punto no es que funcione, el punto es que estamos viendo claramente que alguien que recién entra a las cosas del Señor, que no ha sido preparado y que no ha sido instruido, no puede ser un líder, no puede ser un líder en la casa del Señor. Y es que lo que continúa diciendo es que habla acerca de la soberbia y la ambición. Cuando ustedes tengan tiempo, anoten 1 Corintios 3, 1 al 4. 1 Corintios 3, 1 al 4. Hay una lista ahí acerca de las cosas que normalmente muestran características de una inmadurez, ¿no? El inmaduro fácilmente se ve, es como un niño, ¿no? Al niño, no sé si ustedes han escuchado, pero hay un movimiento en las escuelas públicas en los Estados Unidos en donde dicen, deja que el niño elija. Deja que él elija, que el niño elija si quiere sentirse hombre o mujer. Que el niño elija si quiere ir a hacer esto o quiere hacer lo otro, cómo se quiere vestir o con qué tiene que jugar, cómo se tiene que peinar. Eso es absurdo. Eso es una locura. Eso es insensatez. Eso es falta de sabiduría. No solamente que es diabólico. Ahí no hay cordura. Un niño necesita ser instruido para saber qué es lo que tiene que hacer. Déjalo a un niño que esté pequeño o que apenas puede caminar, déjalo nomás que meta la mano ahí y va a ver si se quema o no. Se va a quemar. Al niño le tiene que decir, no metas la mano. Tienes que enseñarle. Y a veces pasa por cosas y dice, no tengo que meter la mano. ¿No? Pero no le puede decir, no importa. Sí, mete la mano, no hay problema. Tú decides. De esa misma manera, hay que instruir al que es nuevo en la fe. ¿Por qué? Porque la soberbia, porque la ambición, porque hay cosas que van a venir a su vida, porque la falta de madurez va a caer sobre sus hombros. Cuando una persona está preparada, no caerá fácilmente en la tentación, amados hermanos. No estoy diciendo que no van a caer. Ojo, apunten. No es que no van a caer. Fácilmente no van a caer. O sea, va a ser más difícil. Me imagino que uno de ustedes ha pasado por eso, ¿no? Cuando ya tenemos un tiempo en las cosas del Señor. Ya no es como antes. Cuando miramos atrás, uno dice, no, qué embarrado, cómo era antes, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que yo caía tan fácil? Claro, era inmaduro en las cosas de Dios. Necesitaba un crecimiento espiritual y por eso es necesario la preparación.
para el ministerio. Y ministerio no es solamente pastor, como está aquí hablando, sino también para ministrar. ¿Qué significa ministerio? Servir a otros, ministrar a otros. No es ser el pastor, no es eso, es servir. Es ser el más pequeño de todos, como dijo Jesucristo. Y todos somos llamados a eso. Hombres, mujeres, grandes, niños, jóvenes. Todos somos llamados a eso, pero no podemos hacerlo en emociones. Necesitamos hacerlo con convicciones. Tú tienes que tener la convicción del Espíritu Santo a través del discipulado y de la preparación en la palabra de Dios. Un verdadero servidor en el ministerio de Dios tendrá los pies bien puestos sobre la tierra y la cabeza inclinada al suelo. Un verdadero, lo voy a repetir, un verdadero servidor en el ministerio de Dios tendrá los pies bien puestos sobre la tierra y la cabeza inclinada al suelo. ¿Por qué? Porque va a reconocer ya y sabe y ha pasado por el proceso de entender de que si en algo él es competente o útil es porque Dios le ha dado esa competencia y esa utilidad. Segunda de Corintios capítulo 3 dice eso. Segunda de Corintios capítulo 3 habla acerca de eso. Y es que nuestra competencia no viene de nosotros mismos. El apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo entendía que nosotros éramos colaboradores de Cristo. Y él sabe y habla acerca de eso. Él dice que la competencia no viene de nosotros mismos. Miren lo que dice, leámoslo rápidamente. Era 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 3, los versículos del 1 al 5 o al 6, pueden leerlo, toda esa porción es muy interesante. Dice, miren lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 3, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en la fe, dice. ¿Por qué? Porque le tuvo que dar vianda, ¿no? El apóstol Pablo era el primero que sabía. Él reconocía de que toda su competencia, todo lo que él había recibido venía de parte de Dios. Y aunque él era un hombre maduro en la fe, la manera como tenía que hablarle a ellos era una manera como a niños. Después en Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada que cada uno que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Perdón, acá está la de Corintios, no era la que necesitábamos, era de Romanos 12:3. Pero Corintios también es importante porque cuando una persona sabe, como dice Romanos 12:3, de que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Cuando uno entiende de que la competencia viene de Dios, de que lo que hemos recibido no nos podemos jactar porque es de Él que ha venido, todo lo bueno, todo lo que tú tienes que es agradable, todo lo que tú obedeces a Dios es porque Él te lo ha otorgado, no es porque tú seas el mejor. Es ni siquiera porque tú te hayas preparado, que lo tienes que hacer porque lo vimos. Es porque Él tiene misericordia, el que Él quiere tener misericordia. Y nosotros tenemos que tener no tenemos que tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el concepto que tengo que tener de mí si no he sido instruido y preparado? ¿Cómo yo lo sé si no conozco qué dice la palabra de Dios? Me voy a creer como decimos nosotros, el chévere, el bacán, dicen por ahí, ¿no? Son mejor que yo, no hay nadie. Mira, cuando nosotros hemos podido ser instruidos en la palabra de Dios, nosotros vamos a dejar de ser neófitos, recién convertidos, vamos a poder ser maduros espiritualmente y vamos a poder hablar como Pablo cuando él dice, miserable de mí. Tú puedes decir, pero ¿cómo que miserable, Pablo, si tú tenías visión y ibas al tercer cielo? Si tú mojaban, le traían y oraban por los pedazos de tela de las personas y tú las devolvías y eran sanados. ¿Cómo así? ¿Por qué tú dices que eres miserable? Porque él era un hombre maduro espiritual en la fe y él conocía quién era Dios, quién era él, quién era Jesucristo y lo que él había hecho por él. Entonces él podía decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Cuando tú y yo tenemos ese proceso y pasamos por ese proceso, no es imposible que tú te pongas orgulloso. Lo primero que tú vas a decir, no merezco nada. Todo lo que tengo me ha sido dado y me lo ha otorgado Dios por gracia
A Él sea la gloria y la honra. Esto te ayuda a no ser envanecido y por eso, si te das cuenta, continúa diciendo, miren, vuelvan al texto, dice, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es interesante porque está comparando a un recién convertido con alguien que puede terminar como Satanás. ¿Por qué? Porque alguien recién convertido, si verdaderamente no ha nacido de nuevo y si no es un hijo de Dios, va a pasar lo que dice en 1 Juan. Por causa de tiempo no podemos analizarlo, pero dice, estaban entre nosotros, mas no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido hasta el fin con nosotros. Pero salieron de entre nosotros para que se sepa que no todos pertenecen al pueblo de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, lo escuchábamos en las prédicas, ¿no? No todo el que dice, oh, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, o yo vengo a la iglesia, entrará al reino de los cielos. Pero sí aquel que a pesar de que es un recién nacido, pasa por el proceso de madurez espiritual y comienza a ingerir la leche espiritual no adulterada, la que habla Pedro en su carta diciendo, lloren como niños espirituales, lloren por la leche no adulterada. No sé ustedes, pero cuando mi hijo recién nació y escuché el primer grito de él, yo me asusté. Y uy, ¿qué le pasó? ¿Se está muriendo este niño o qué? Tenía hambre. Bueno, mi esposa, que es más sabia que yo, me dijo, ¿sabe a qué? Es que tiene hambre. Pero es un grito, al primer grito me asusté, ya después uno se acostumbra, ¿no? Y dice, no, ya me acostumbré. Pero el primer grito fue algo desesperante, yo me asusté, le dije, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Está enfermo? ¿Por qué gritas tanto? ¿Qué es lo que tenía? Hambre. Hambre, solo había que darle de comer. Ahora, ¿qué pasa si vas a ese niño con un biberón y le das leche totalmente adulterada? O sea, le pones 99% de agua y 1% de leche, si le pones una gota de leche. Por más que le des todo el biberón, el niño, ¿qué va a pasar? Va a seguir gritando desesperado. ¿Por qué? Porque no ha sido bien nutrido y alimentado. A eso se refiere Pedro cuando él dice, lloren y desespérense por la leche espiritual no adulterada. No reciban cualquier cosa, hermanos. No coman cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a mantener como neófitos y no vamos a crecer espiritualmente y Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente. Él nos ha llamado a seguir creciendo a la imagen del varón perfecto de Jesucristo. Es un llamado a todos los varones, las mujeres y todos los que son de la casa de Dios. Pero especialmente a los pastores, amados pastores, siervos, líderes o los que aspiran a eso. No puedes ser un líder en la iglesia si eres un recién convertido. No importa que tengas talentos y dones. No importa que seas el que mejor hables. No importa que conozcas mucho o seas una persona muy preparada en lo natural, en lo académico. Necesitas pasar el proceso. Tenemos que pagarlo. Los apóstoles pasaron el proceso. Tú y yo también tenemos que pasar el proceso. Ahora, depende de cómo te entregues al proceso, puede que sea más largo o puede que sea más corto. Si no le das mucho tiempo, pasarán 10 años y sigues siendo un bebé espiritual. Pero si prestas atención a la palabra de Dios y te metes de lleno al proceso que Dios quiere hacer con tu vida, 3 años ya estás afuera y no es que ya te las sabes todas, pero vas a poder comenzar a comer vianda, como acabamos de ver, ¿no? Que hablaba en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Vianda, comida sólida. A un niño no le das un pedazo de carne porque se atora. Pero es necesario que llegues a un momento donde puedas comer esta carne. Porque si no, dice que vas a caer en la tentación. La idea, mire lo que dice un comentarista, la idea es que el candidato debe de haber mostrado madurez espiritual antes de ser elegido y consagrado para el ministerio. Hacer esto, o sea, elegirlo antes de que pase por ese proceso, es muy probable que cause de que esta persona caiga de la fe y traiga destrucción a su vida y a la vida de los que lo escuchan. Conlleva el riesgo de que caiga en el orgullo y al igual que Satanás sea desechado por parte de Dios. Hermanos, recordemos, un funcionario de la iglesia engreído le da al diablo la oportunidad de decir de los cristianos, por eso es que yo no voy a la iglesia. Míralo, dice que es líder, que es pastor, que es diácono, dice que es hermanito. Pero actúa igual o peor que nosotros, dice la gente del mundo. Por causa de nosotros, a veces el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Así no funciona.
Una persona llamada al ministerio tiene que tener las calificaciones del ministerio, pero también tiene que ser una persona que ha pasado por el proceso. Tiene que prepararte, tiene que ser discipulado, tienes que haber sido probado y crecer espiritualmente. Y eso aplica a todos nosotros, aunque no seas llamado a ser pastor, aunque no seas llamado a ser líder. Bueno, y pasemos a nuestro último y tercer punto. Tengamos en cuenta la urgencia de la preparación para el ministerio. Y por último, número 3, la preparación para el ministerio es necesaria para ser útil en la salvación. Para ser útil en la salvación. Escuchen bien, no es para la salvación. No es que yo me preparo al ministerio para ser salvo. No es que yo me preparo al ministerio para hacer salvos a otros. No, es para ser útil dentro del esquema de la salvación, de todo lo que aplica a lo que Dios hace para salvar a sus hijos. Y ahí mismo, no tenemos que ir muy lejos. 1 Timoteo 4, un capítulo más adelante, el versículo 16. Miren que después de haberle dicho todas las calificaciones para el ministerio y cómo debe comportarse y cómo debe andar, qué debe hacer, qué no debe hacer, a quién tiene que poner en el ministerio y a quién no puede poner en el ministerio, ahora Pablo le habla directamente a Timoteo. Ya está sacando el discurso, ahora está hablando en primera persona. O sea, ahora te hablo a ti, Timoteo. Te amo, eres mi hijo, pero tú necesitas de saber ciertas cosas. Y en medio de todo eso, habla a partir del versículo 6 en adelante de ese capítulo 4, pero observen cómo concluye esa parte del capítulo 4 de 1 Timoteo con el versículo 16. Leamos lo que dice 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Que dice, persiste o insiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. La pregunta es esta, o sea que Pablo le está diciendo a Timoteo de que si él tiene cuidado de él mismo y de la doctrina, va a traer salvación a los demás. No necesariamente. O sea que si él tiene cuidado de la palabra de Dios y de la doctrina, él por eso va a ser salvo. No, porque eso es salvación por obras, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero el punto es el siguiente. Analizando rápidamente lo que dice aquí, cuando él le dice ten cuidado de ti mismo y la doctrina, la palabra en el original que traduce la Reina Valera es que tiene que estar atento, tiene que estar especialmente observando y prestando atención cuidadosamente, estar alerta o en guardia de él mismo y de la doctrina. En otras palabras, vamos a ponerlo en términos más modernos. Timoteo, no te duermas en los laureles. No te duermas en los laureles, dicen por ahí. No sé si ustedes han escuchado esa expresión, ¿no? No te me duermas ahí. Timoteo, ponte las pilas. Ten cuidado en lo que tú haces, lo que tú piensas, cómo actúas, qué es lo que enseñas. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es Jesucristo. Lo que se enseña es doctrina. ¿Por qué? Porque haciendo esto te salvarás tú y los que te escuchan. Y es interesante porque él dice, miren la palabra que dice ahí, persiste en ello, o sea, continúa teniendo cuidado de ti mismo, Timoteo. Hermano, ten cuidado de ti mismo siempre. Persiste teniendo cuidado de ti mismo, de lo que estás enseñando. Y aún, yo quiero agregar algo que ya lo vimos antes. Hay que tener cuidado de lo que escuchamos. Esto es importante. Pues haciendo estas dos cosas, está hablando acerca de que hay una relación, hay un agente entre no solamente es que hay que tener cuidado de lo que enseña, sino también hay que tener cuidado de lo que uno es y de lo que uno vive. ¿Por qué? Porque así uno se salva. O sea, el proceso de maduración, el proceso de vivir como cristiano implica que tú día y noche estés atento a que no te duermas. Y no estoy hablando de ahorita. Tranquilos si están pegando, ¿cómo es que dicen un coyotito? ¿Cómo es que le dicen? Si están pegándose un coyotito santo, como dice Luis Contreras, no hay problema. Tranquilos, sigan ahí. Yo sé que está un poquito caliente. Pero en la vida de cristiano no te duermas. No te duermas, estate atento.
Ten cuidado de tu vida, ten cuidado de lo que enseñas, porque de esa manera vas a ser de bendición para los que te escuchan y para ti. No es solamente predicar la correcta y sana doctrina, que es importante, es también vivirla. Es también, y es interesante porque Pablo le dice que lo primero que arranca diciendo en esa parte no es, ¿sabes qué, Timoteo? Ten cuidado de lo que enseñas. Sí, ya lo viene diciendo, ¿no? La idea viene desde atrás. Pero aquí arranca diciéndole, ten cuidado de ti mismo. Huye de las pasiones juveniles, le dice en otra parte, ¿no? Ahí mismo. ¿Por qué? Porque la realidad es esa, amados hermanos. Nosotros cuando no nos preparamos espiritualmente, cuando nosotros no pasamos el proceso como habíamos visto, cuando nosotros no entendemos de qué se trata la gran comisión, cuando no entendemos estas razones, es muy probable que nos durmamos en los laureles y el enemigo que está como león rugiente mirando a quién devorar, nos cae encima. Es más, yo me atrevo a decirle, amado hermano, amada hermana, que si tú no estás meditando en este libro de la ley, como dice Deuteronomio 6, día y noche, ponle el sello, que en cualquier momento caes en tentación. Y ni siquiera es el enemigo, como vimos en el anterior punto. Eres tú. Tú le vas a querer echar la culpa a Satanás y Satanás va a decir, yo te estaba tentando, pero me fui por otro lado. No, porque él no es omnipresente. Eres tú mismo, la concupiscencia que hay en tu carne, hay una lucha en tu carne contra el espíritu y es importante que tengas cuidado de ti mismo y que tengas cuidado de lo que estás enseñando y tengas cuidado de lo que estás hablando, de lo que Dios te está diciendo y de lo que otros te están instruyendo. Ten cuidado, o sea, no vas a ir aquí a exigirle al pastor, pastor, ahora yo leí eso y me enseñó el hermano Hugo y ahora tú tienes que enseñarme de esta manera. No, no se trata de eso. Se trata de que la mejor manera de perseverar hasta el fin es teniendo cuidado de tu vida espiritual y teniendo cuidado de lo que también enseñas a otros, así como Pablo le estaba diciendo a él. Ahora, tú puedes estar del lado no del pastor, sino del otro lado, pero igual también tienes que cuidar tu vida. Ten cuidado de ti mismo, amado hermano y hermana. Haciendo esto te salvarás tú y los que te escuchan. Miren lo que dice en un comentario Juan Calvino. Lo que Pablo dice en esta palabra, en esta porción de la Escritura, es lo siguiente. Nosotros lo experimentamos porque los neófitos no solo tienen un fervor impetuoso. O sea, esto pasa a veces. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Ese que no conoce, dicen por ahí, la ignorancia es atrevida. ¿Se han escuchado? ¿No? ¿No te ha pasado que... No, nosotros no, los del otro taller, ¿no? A veces no sabemos mucho y no, ¿cómo así? Eso es mentira. No. ¿De dónde sacaste eso? No, porque yo lo he escuchado por ahí, te dicen. O sea, a veces nosotros somos muy atrevidos y ni siquiera conocemos acerca de eso. Por eso dice, los neófitos, o sea, los recién convertidos, no solo tienen un fervor impetuoso y una firme osadía, sino que también se hinchan de una tonta confianza en sí mismos, como si pudieran valorar más allá, como si pudieran volar más allá de las nubes. Por consiguiente, no sin razón, ellos son excluidos del honor de cuidar a otros, decía Calvino, hasta que en el curso del tiempo su orgullo y temperamento sea subyugado a la verdad de Dios. O sea, no es que no quieren que sirva, decía Calvino. Lo que decía era que es que somos así como seres humanos, la carne no, medio, ahorita al final si alguien dice, ¿me puedo tomar una foto contigo, Hugo? Y yo, se va a tomar una foto conmigo. Ahora ya nadie se toma la foto conmigo. Porque hermano, es para que no sea orgulloso. No importa, no me preocupen. Pero el punto es así, hay que ser sinceros. Medio tienes un cargo aún en la vida. Yo soy el marido, sométete, le dices a tu esposa, ¿no? ¿No? Y tienes un cargo en la empresa y no, o sea, nos creemos mucho y sinceramente es peligroso eso. Y por eso, como neófito, no hay ponerlo al cargo, pero también, aunque ya tengas un tiempo en las cosas de Dios, tienes que tener cuidado de ti mismo. No te confíes, no te duermas sobre los laureles, ten mucho cuidado, amado hermano y hermana. Somete tu vida, tu carne a la obediencia de lo que dicen las Escrituras y ten confianza en que aquel que te ha llamado para ser un pastor y un líder o para ser un hijo de Dios, que comenzó la buena batalla, la buena obra en ti, terminará hasta el día de la salvación. Que tu esperanza
esté en Dios, no en ti mismo. Que tú puedas prepararte en la palabra día y noche. Cuando tengan un tiempo, lean y analicen y devoren lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Porque aunque no es para nosotros y fue para el pueblo de Israel, como dice la misma palabra, estas cosas fueron escritas para que nosotros veamos y conozcamos y entendamos cómo es Dios. Hay que meditar en la palabra de Dios día y noche. Ahora, recopilando ahí lo que hemos aprendido esta mañana, hemos aprendido esas 3 razones por las cuales puedes ahora entender la necesidad de la preparación para el ministerio. Número 1 era, la preparación para el ministerio es necesario por la gran comisión. Número 2, la preparación para el ministerio era necesario para no caer en condenación. Y número 3, la preparación para el ministerio es necesario para ser útil en la salvación. Para ser útil en la salvación. Y la única manera en que Dios te puede utilizar a ti y a mí es conociendo su palabra, amados hermanos. Démonos el tiempo. Saquemos el tiempo para orar, perfecto, es muy importante orar, pero a veces es más fácil orar que leer la palabra y analizarla, ¿verdad? Seamos sinceros. A veces es más trabajo orar, leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, tener que abrir un comentario, buscar qué es lo que dice, buscar a alguien que te instruya, que orar. Y eso que orar es difícil, ¿sí o no? No es fácil. Pero aún así, Dios nos está llamando a ser preparados. Recuerden, algún día vamos a tener que ir delante del trono celestial y vamos a tener que dar cuenta de cada palabra que salió de nuestra boca. Y me fascina porque Santiago no solamente dice que no nos hagamos muchos maestros, sino que Santiago, siendo el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, él también anima a su audiencia. Y él también habla de que nosotros podemos ser como él se llama al comienzo de la carta, dice, siervo de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Miren, si nosotros nos ponemos en esa posición y hacemos caso a lo que dice su palabra y buscamos una preparación para el ministerio, sea que seas pastor o no, ese rey y amo que tenemos, que es nuestro Padre celestial, va a cuidar de ti y de mí hasta que nos llame a su presencia. Solo pongamos nuestra fe y nuestra mirada en Él. Y no tengamos pereza. Preparémonos para el ministerio. Donde quiera que el Señor te haya llamado, el Señor va a respaldar tu llamado. Solo sométete a tu palabra. Déjenme orar por ustedes, por favor, y terminamos este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de este tiempo. Te damos gracias, Padre, porque es necesaria la preparación. Y yo creo que, como dice el apóstol Pablo, no pretendemos haberlo alcanzado ya, Padre. Pero una cosa hacemos. Proseguimos a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, por mis hermanos y te pido por mi vida que nos permitas vivir vidas en donde podamos prepararnos diariamente para servir en el ministerio, en cualquier área que nos haya llamado, pastoral, de servicio, ministración. Ayúdanos a poner nuestros dones delante de ti para que tú puedas, Señor, el día en que llegamos a tu presencia, decirnos, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús y descansamos en lo que tú puedas hacer en nuestras vidas, Padre. Amén.